Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Con la cual resolveremos las siguientes dudas, que viene siendo cuáles son mis cuellos de botella y la otra es qué tanto debo de confiar en mi capacidad de producción. Primeramente, Tecnomatics Plan Simulation, pues es un software, es una herramienta de simulación de eventos discretos que se utiliza para poder realizar pruebas virtuales de, de lo que viene siendo nuestras plantas o nuestros trabajos físicos. Esta herramienta permite realizar simulaciones de ya sean estaciones de trabajo, líneas de trabajo o hasta una planta completa. Este software permite realizar y verificar nuestros flujos de materiales, nuestras operaciones, hasta nos permite verificar la logística que tenemos dentro de la planta. Y junto con estas máquinas vamos a identificar los cuellos de botella y vamos a solucionarlos. Pero de manera muy sencilla vamos a anexar lo que viene siendo otra máquina u otra estación de trabajo. En la parte de aquí de herramientas, me da la opción de poder seleccionar y agregar una estación. Voy a seleccionar y agregar una máquina aquí para que se vea mejor y se entienda de una mejor manera. Voy a hacerle ciertos ajustes. En este caso, pues le voy a cambiar el nombre y será la operación de acabado. Esta ventana te permite hacer los ajustes necesarios para meter toda aquella información que lleve este proceso. En este caso, en el tiempo de proceso, voy a identificar que dura 1 minuto y medio. Otra función que tengo que realizar es conectar entre estaciones, ¿verdad? Como la estación de secado con la de acabado y a mi salida de producto. Entonces, aquí ya tengo mi línea de ensamble identificada o establecida. Y obteniendo estos resultados, pues podemos identificar que el cuello de botella está entre la máquina de secado y la máquina de acabado. ¿Por qué? Pues haciendo aquí este análisis, pues nos da a entender de que el tiempo o lo mayor porcentaje que tuvo esta máquina o esta estación de acabado, pues estuvo esperando. Así que no le estaba llegando material. Significa que la máquina de secado, pues estaba tardando más de lo que tardaba la estación de acabado. Haciendo este análisis, bueno, ya identificamos el problema, ¿verdad? Es una estación la que genera ese cuello de botella. Existen diferentes maneras de tratar esos cuellos de botellas o esos problemas. Entre las soluciones más sencillas es reducir el tiempo de proceso o ya identificar si el instalar otra máquina permitiría aumentar la producción. Y esto es algo que permite Plan Simulation. En ocasiones, el presentar un informe para que den los números reales para probar en este caso una máquina, a veces es difícil, pero ya con la simulación y dando resultados es más sencillo. Como por ejemplo, lo que voy a hacer de manera muy sencilla, voy a copiar la máquina de secado para identificar o dar a entender que me gustaría tener dos máquinas, ¿verdad? Que elaboren ese proceso. Voy a conectar las máquinas a mi línea y podríamos identificar, o en este caso simular, si realmente el agregar una máquina me ayudaría a solucionar este problema que ya se presentó, ¿verdad? Para empezar, que la máquina de acabado estuviera esperando mucho tiempo. Adelantando un poquito la simulación, nos podemos dar cuenta de que la máquina de acabado está trabajando de una manera más eficaz y una cosa que también permitió este análisis es identificar que el número de piezas terminadas aumentó. En este caso fueron 506 piezas. Si regresamos un poquito para poder simular la cantidad de piezas que se elaboraron con una sola máquina, pues va a ser un poquito diferente. Como podemos ver ahora, con una sola máquina se pudieron implementar o establecer o fabricar 253 piezas. No solamente mejoramos los procesos, sino en este caso aumentamos lo que todos queremos, pues la capacidad de producción, ¿verdad? Porque sabemos que mientras más piezas producimos, más es la ganancia que tenemos como empresa. Y es lo que todos realmente estamos buscando. Otra de las preguntas que el Software Plan Simulation nos ayuda a responder y a obtener una solución es qué tanto debo de confiar en mi capacidad de producción, ya que
En lo personal, a mí me ha tocado ver de que llega la información del supervisor de producción o de alguien que te pide cierta cantidad de piezas, pero tus máquinas o tus procesos no te permiten completarlas o llegar a ellas. Y es que a veces, por experiencia, vi que se hacían los estudios o se hacían esas metas conforme a tiempos estándar, pero al momento de estar en piso, pues pasan otras situaciones, ¿verdad? Otros problemas u otros desafíos que a lo mejor no se tenían contemplados. A veces pensamos que necesitamos un operador por cada estación de trabajo, pero a veces no es así. Plant Simulation tiene herramientas que permiten realizar experimentos para poder identificar la cantidad exacta de personas en este caso o experimentos específicos. En este caso solamente lo haremos por la cantidad exacta de personas que se requieren para sacar la mejor o la mayor producción que la línea lo permite. Para eso tenemos esta herramienta que se llama Experiment Manager. Me manda el informe y nos da esta información. Un operador podría sacar 23 piezas. Dos operadores me podría sacar 46. Tres para sacar mayor producción vendrían siendo cinco operadores. Y es lo que les comenté ahorita. A veces pensamos que si tenemos un operador por cada estación, pues va a generar más piezas y no es así, ¿verdad? Entonces, Plan Simulation me ayudó a identificar la cantidad exacta de operadores para poder sacar la mayor producción. Y cómo puedo evaluar nuevas estrategias de control sin interrumpir mi producción. Pero lo que nosotros queremos a responder la pregunta cómo puedo producir más con menos, vamos a añadir operadores. Estos operadores son los que vamos a optimizar. Entonces pongo un operador, me pregunta que qué va a hacer el operador, le voy a poner que va a trabajar en esta estación. Tenemos diferentes cosas. Tenemos para setup, para cuando falla la estación, para que transporte las partes o lo que se produjo. Y por último, pues para la producción, está trabajando la mayoría del tiempo y si no está esperando por una pieza. Hasta ahorita todavía no se han normalizado las gráficas porque llevamos corriendo apenas 23 minutos, pero si le ponemos mucho más rápida la velocidad, fíjense cómo se va a empezar a normalizar la gráfica hasta que llega a esto, donde la última estación está corriendo el 100% del tiempo, la segunda estación está corriendo un 40 y tantos por ciento del tiempo y la primera estación un 20% del tiempo. Entonces con estos datos sabemos que nuestro cuello de botella es la última estación, pero yo con la simulación puedo hacer análisis de qué pasaría si en vez de producir con 3 operadores, produzco con 2. Entonces, en lugar de producir con 3, vamos a ponerle aquí con 2 y así me estaré ahorrando un operador y podríamos producir más con menos recursos. Entonces, aquí tengo un operador que va a estar el 100% del tiempo y un segundo operador que se va a estar pasando de la primera a la segunda estación. Entonces, si le ponemos en play, fíjense cómo va a empezar y un operador se va a estar pasando de la primera a la segunda estación. Entonces, si nosotros nos vamos a los datos, vamos a poder ver que seguimos con la misma producción. Si se fijan 100% del tiempo, quiere decir que no deja de trabajar y tenemos un 40 y un 20, como lo teníamos en un principio con 3 operadores. Esto significa que a la hora de yo estar produciendo, puedo producir sin ningún problema con 2 operadores, lo que estamos viendo que Plan Simulation nos da ese resultado. Entonces, nosotros podemos evaluar diferentes escenarios, podemos correr experimentos para ver cuál sería el óptimo, tanto de WIP, tanto de personal, lo que nosotros necesitemos. ¿Cómo puedo evaluar nuevas estrategias de control sin interrumpir producción? Ahora, nosotros tenemos aquí la simulación donde nos quedamos y a partir de ahí, digamos que ya tenemos la línea. Generalmente lo que tendrías que hacer es irte a un Excel, hacer un registro de los tiempos y ver si funciona. Lo malo es que un Excel no te da todas la validez que se tiene en Plan Simulation. Por ejemplo, en Plan Simulation nosotros podemos poner el calendario, qué días trabajan, cuáles días no, le podemos poner eficiencia a los trabajadores, si las máquinas llegan a tener un fallo, si una persona falta, todo ese tipo de cuestiones se pueden meter a la simulación sin ningún problema. Entonces no necesitamos detener la producción para poder, para poder hacer pruebas de escenarios. Eso ayudándonos a bajar los costos a la hora de que ya estamos tomando una decisión. Entonces se puede tomar la decisión, se puede presentar la decisión para su evaluación o aceptación. Una vez que se hace la simulación, pues ya está la gente más segura de lo que se hizo o de lo que se va a hacer en un futuro. Simple y sencillamente conecto a mi nueva estación. Entonces la estación 2 va a mandar a estas 2 estaciones y vamos a poner un nuevo trabajador. Ya supimos que la primera estación y la segunda estación con un trabajador tienen. Entonces la tercera, que ahora está en paralelo, vamos a poner un nuevo operador. Agrego la nueva estación a mi operación
Y fíjense cómo ya puedo estar produciendo ahora con nuevos escenarios, lo que hace que sea mucho más sencillo y fácil a la hora de estar trabajando en este. Vamos a responder estas preguntas. ¿Cuáles son las interdependencias de los procesos y qué tanto debo confiar en la capacidad de producción que tengo actualmente? Les platico, como lo hemos visto a lo largo de la serie, que es Technomatics Plan Simulation. Eh, Technomatics Plan Simulation nos ayuda con un layout dinámico en 3D, nos ayuda a validar tiempos y movimientos, nos ayuda a validar el flujo de materiales, cómo se están moviendo, qué tanto cuellos de botella tenemos, la logística de cómo estamos moviendo ese material. Podemos hacer los modelos o las simulaciones por turnos, cuántas horas al día trabajan, cuánto tiempo descansan por cada turno, cuántas personas necesito para la producción. También podemos ver el KPI de nuestra producción utilizando el rendimiento. Podemos ver el dimensionamiento de las capacidades, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué tanto puedo confiar en mi capacidad de producción? Aquí lo vamos a ver. También podemos ver eh, qué tanta capacidad tenemos con las máquinas, si necesitamos una nueva máquina, si necesitamos más buffers, cuántos AVG necesito, cuántos centros de carga necesito por un AGV, entre otras cosas de dimensionamiento de capacidades. Otra de las cosas que vamos a ver va a ser el diseño de experimentos. En el diseño de experimentos lo vimos la serie pasada, nos ayuda a hacer una validación de varios tipos de escenarios posibles dentro de nuestra simulación para obtener el mejor resultado posible. Otro es el consumo y control de energía. Como platicábamos, ¿cuáles son las preguntas que vamos a responder el día de hoy? ¿Cuáles son las interdependencias de los procesos y qué tanto debo confiar en mi capacidad de producción? Para esto vamos a hacer una simulación sencilla. Les platico un poco qué va a ser la simulación. Aquí podemos observar que tenemos la operación 5. Operación 5 nomás puede producir el producto A y tiene una duración de 25 segundos. La operación 10 tiene el producto A y B y tiene un tiempo de proceso de 25 segundos. La operación 15 tiene el producto C, aquí los podemos ver, producto A rojo, producto B azul, producto C verde, con 29 segundos. Tenemos la operación 20, en la operación 20 van a pasar los productos A, B y C con 30 segundos. Tenemos la operación 25, que va a pasar el producto C con 18 segundos, operación 30, producto C con 23 segundos, operación 40, que va a tener el producto A, B y C, y va a ser diferente el tiempo de proceso dependiendo del producto. Para el producto A va a ser 38 segundos, para el producto B va a ser 30 segundos y para el producto C va a ser 15 segundos. Después tenemos un buffer donde se van a ir almacenando cada uno de los productos separados y al final tenemos una operación que va a tener A, B y C, donde va a ser la operación 50 con 40 segundos de proceso y va a tener un setup dependiendo del producto. Primero se van a producir por lotes. Primero producimos el producto A, un setup de 1 hora, después producimos el producto B, un setup de 1 hora y después producimos el producto C con un setup de 1 hora. Entonces, ahorita la demanda actual que tenemos son 110 productos del producto A, 145 del producto B y 180 del producto C. Más adelante vamos a hacer la simulación para ver si la capacidad que tenemos nos da para hacer la producción que nos está pidiendo la nueva demanda. Producto A va a ser 175, producto B va a ser 210 y producto C va a ser 240. Entonces, si ya tenemos planteada cómo hacer la producción, el trabajador 1, un 10%, lo mismo que en el chart. Pero ahora con la carga de trabajo ya conocida, podemos hacer un balanceo para ver cuál va a ser la mejor distribución de la carga de nuestros operadores. Entonces, previamente, yo estuve jugando con los valores para ver cuál sería el balanceo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aquí en el worker pool, donde vienen los trabajadores, tenemos una tabla. Aquí en esta tabla yo le puse un trabajador para cada una de estas operaciones. Entonces, sabiendo la carga de trabajo de nuestros trabajadores, podemos decirle cuál va a ser la mejor distribución de los trabajadores, la mejor distribución de la carga. Entonces, vamos a ponerle que nuestro trabajador 1 se vaya a la operación, la 5, la 15 y la 10. Entonces lo ponemos aquí. Entonces, aquí nosotros tenemos que el trabajador trabaje en esta, pero le vamos a decir que también trabaje aquí el trabajador de la operación 5. Aquí en Importer le ponemos que queremos que el trabajador de la operación 5 trabaje aquí también. Le ponemos aceptar y también hacemos lo mismo con el trabajador de la estación 10. Le vamos a decir que va a ser el trabajador de la estación, el trabajador 5
el que va a estar haciendo la chamba de estas 3 estaciones. Reseteamos, ponemos play. Fíjense, llegamos a la producción también. Acabo de quitar ahorita 2 trabajadores, lo podemos ver aquí en el chart. Fíjense cómo 2 trabajadores ya no están haciendo nada y podemos seguir con balanceando nuestra línea. El trabajador 4 está trabajando, el trabajador 5 y 6 y 7 se podría poner como una sola, digamos, que pueda compartir las estaciones, que se esté moviendo. Entonces le vamos a decir al trabajador 5, 6 y 7 que haga lo mismo. Entonces el trabajador 5 es este. Vamos a decirle el trabajador 25. Vamos a poner en la estación 30 que sea el trabajador 25 también el que trabaje aquí y en la estación 40. Vamos a ponerlo. Entonces aquí le ponemos trabajador de la estación 25 y lo mismo en esta estación. Trabajador de la estación 25. Ponemos aquí al trabajador. Voy a poner la estación más abajo para que no tenga que moverse mucho el trabajador de un lado a otro, para que el trabajador no tenga que recorrer todo este camino y pueda recorrerlo directamente nomás por aquí. Vamos a resetear y le ponemos play para ver si con este movimiento producimos lo que necesitamos. Si se fijan, seguimos produciendo. En un principio teníamos 7 horas con 40 minutos. Tenemos ahorita que se cumple la producción con 7 horas y 53 minutos, 10 minutos más de producción por 2 trabajadores menos. Entonces lo podemos ver aquí, por 4 trabajadores menos, perdón. Entonces ya podemos ver que nuestros trabajadores ya está un poco más balanceada la línea. Vamos a quitar de nuestro worker pool el trabajador 2, 3, 6 y 7. Entonces vamos a hacerlo. Nos vamos aquí a nuestro worker pool. Vamos a quitar el trabajador 7. Le ponemos aquí delete. Vamos a eliminar el trabajador 2 y 3. Le ponemos aquí delete. Vamos a ver ahorita cómo está nuestra gráfica. Reseteamos. Le ponemos play otra vez. Me falta por eliminar otro trabajador. Si se fijan, aquí lo podemos ver. El trabajador que ahora es el número 4. Entonces nos vamos aquí a nuestro worker pool y eliminamos nuestro trabajador 4. Aquí le ponemos, para poderlo eliminar, lo mejor es resetear nuestra simulación y ponerle aquí en eliminar. El trabajador 4 se va. ¿Qué acabamos de hacer? Eliminamos 4 trabajadores y hicimos un balanceo de líneas sabiendo las interdependencias de nuestro proceso. Así sabemos que no afectó y cumplimos con la producción que estábamos buscando. Cumplimos la producción en un tiempo de 7 horas 53 minutos, que es dentro de un turno. Aquí podemos ver cómo se ve el balanceo. Tenemos un balanceo mejor que el que teníamos muy al principio con cada uno de los operadores. Sí, pero podríamos con la demanda nueva. Vamos a ver. Entonces lo que voy a hacer es copiar este objeto, demanda actual, y voy a poner demanda nueva. Aquí le ponemos demanda nueva. Le ponemos en aceptar y vamos a ponerle ahora lo que es la demanda nueva. La demanda nueva, ¿de cuánto va a ser? Si recuerdan, la demanda nueva es de 175, 210 y 240. Entonces vamos a ponerla aquí. 175, 210 y 240. Entonces lo ponemos aquí. 175, 210 y 240. Aquí lo cerramos y producimos. Le vamos a dar aquí en producir, lo tengo a toda velocidad. Y fíjense cómo no alcanzamos, bueno, todavía no le pongo que va a ser aquí en vez de demanda actual, la demanda nueva. Lo agarro y lo arrastro. Esto hace que cambie aquí a demanda nueva. Ahora vamos a ponerle play y fíjense cómo no alcanzamos la producción. Ahora nos faltó todavía terminar de producir el producto B y nos falta bastante del producto C. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos varias formas de alcanzar la demanda nueva. Entonces, vamos a trabajar con eso. Sabemos que nuestro cuello de botella ahorita es la operación 50. Entonces, lo primero es atacar nuestro cuello de botella, la operación 50. Vamos a crear una copia de la operación 50. Aquí la agarramos, la ponemos aquí. Vamos a ponerle de una vez que el nombre sea de operación 50A. Le ponemos OK.
le ponemos aquí que nos diga abajo el nombre. Lo ponemos aquí. Ya lo puse aquí abajo. Operación 50A. Y vamos a poner otro trabajador. Entonces agarramos, ponemos otro trabajador. Antes de conectar, voy a volver a correr. Bueno, vamos a conectar y volvemos a correr la producción. A ver a ver si con este cambio ya logramos el objetivo que estamos intentando de la nueva demanda. Vamos a poner también esta nueva estación aquí en nuestro gráfico. Fíjense, de manera sencilla, nomás es cuestión de arrastrar y posicionar. Vamos a quitar este que se copió extra y le ponemos aquí play. Fíjense cómo estamos produciendo. Todavía no producimos nada del producto C y tenemos de producto A 175 y B 205. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos vamos a la capacidad de nuestra gente, estamos diciéndole al trabajador 4 que tiene que trabajar aquí y luego se tiene que mover acá y se tiene que estar partiendo en dos. Entonces, lo que necesitamos ahora es ver con cuántos operadores alcanzamos esta producción. Entonces, vámonos aquí al worker pool y vámonos aquí. Nosotros tenemos que de la operación 50 y 50A van a ser ahora 2 trabajadores y vamos a ponerle aquí aplicar. Vamos a ver si con eso alcanzamos la producción. Lo reseteamos, ponemos play. Fíjense cómo ya aumentó la producción. Ya producimos 70, pero todavía nos faltan de producir algunas del producto B y también ya estamos a punto de producir todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si se fijan, como aquí estamos produciendo, vamos a ver cuánto tiempo le falta para el turno para poder producir todo lo que estamos buscando. Y para producir todo lo que estamos buscando se necesitaría 11 horas 12 minutos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver si le agregamos más operadores, alcanzamos la producción. Aquí vamos a agregarle otro operador de la operación 5 que trabajaba en la estación 5, 15 y 10. Vamos a ver si con eso ya alcanzamos la producción. Y fíjense cómo ahora ya alcanzamos la producción. ¿A qué tiempo la estamos alcanzando? La estamos alcanzando a las 8 horas 18 minutos, cuando el tiempo de una jornada laboral es de 8 horas y media. Entonces estamos dentro de rango y ya estamos produciendo nuestra demanda actual. Con eso ya nosotros hicimos un balanceo, contestamos otra de las preguntas que nosotros teníamos. Primero la pregunta, la interdependencia de procesos. ¿Qué hicimos? Se evaluó la interdependencia de los procesos para balancear la carga del personal. Después, la confianza en mi capacidad de producción. Vimos que la capacidad de demanda proyectada se puede cumplir. Lo único que necesitamos es poner un nuevo escenario y con eso lo estamos cumpliendo. ¿Qué fue lo que se hizo con la demanda nueva? Agregamos 2 operadores extras y agregamos una estación de la operación 50. Con esto ya podemos nosotros estar listos para la nueva demanda que nos están solicitando. La pregunta que vamos a resolver ahorita es, ¿necesito realmente todo ese espacio de inventario o equipo? Entonces, como recordarán, nosotros hicimos anteriormente en la serie 3 una simulación con estas operaciones y estos productos, donde vimos que podíamos cumplir con la demanda nueva, agregando personal y agregando una nueva operación. Y ahora podemos ver cuál es el máximo de cada uno de los buffers que tenemos. Por ejemplo, en el buffer A llegamos a un máximo de 95, en el buffer B llegamos a un máximo de 136 y en el buffer C llegamos a un máximo de 67. Esto quiere decir que estos son los máximos que se llegaron a tener, pero no significa que sea el número óptimo de cuánto WIP podemos llegar a tener sin afectar nuestra producción. Entonces ahora lo que vamos a hacer es contestar, ¿realmente necesito tener tanto espacio en almacén? Es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, primero que nada, me gustaría saber cuántas piezas tengo yo en almacén. Entonces, para eso voy a utilizar aquí un display y en ese display vamos a poner cuánto tengo que tener, cuánto es el máximo que tengo ahorita. Ténganlo en cuenta. Entonces, pongo aquí el pad y voy sumando cada uno de los buffers. Fíjense cómo, aún siendo un display, nosotros podemos poner cualquier fórmula que nosotros tengamos aquí. Aquí ya nomás estoy poniendo las fórmulas
y con eso ya me puede dar el número que nosotros necesitamos. En este caso, el máximo WIP que se tiene. Aquí le ponemos el comentario que sea el máximo WIP. Le ponemos OK y fíjense cómo automáticamente me va a dar el máximo WIP. En este caso, la suma de estos 3 WIPs me da un total de 298. Entonces, lo que hace el diseño de experimentos es que los datos que le pusimos, en vez de ponerlos manuales, los está poniendo él automáticamente, corriendo la simulación y tratando de encontrar cuál sería el mejor resultado a partir de que elegimos nosotros que el output que estábamos viendo fuera el óptimo. En lugar de tener los 268 que teníamos de máximo WIP, nosotros si ponemos ahora, tengan ese número en cuenta. De hecho, vamos a poner este número como comentario para que no se nos vaya. Aquí le vamos a poner máximo WIP anterior 298 y a ver cuál es el máximo WIP que vamos a tener ahora. Entonces los resultados que nos dio fue 90, 130 y 62. Entonces aquí en el buffer la capacidad le vamos a poner 90 al buffer A, 130 al buffer B y 62 al buffer C. Ya los tenemos aquí, reseteamos y le ponemos en play. Fíjense cómo cumple toda la demanda y nos da el máximo WIP ahora. Con esto logramos optimizar nuestro almacén. Si se fijan, de tener un máximo WIP de 298, llegamos al óptimo, que es 282. Entonces, con el diseño de experimentos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Con el espacio, nosotros al tener un espacio, cuando nosotros hacemos una simulación, generalmente ponemos los almacenes de tamaño infinito para ver cuál sería el máximo que podemos tener. Si lo que queremos, evaluar es el espacio de almacén. Pero ya con el diseño de experimentos podemos obtener lo que va a ser el máximo óptimo para cumplir con la demanda. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Se evaluó por medio de un diseño de experimentos las diferentes capacidades de inventario y obteniendo lo óptimo en cada uno de los almacenes. Lo que vamos a hacer ahora es que en nuestra línea nos pidieron que agregáramos una variante de un producto, la variante del producto C. Como vamos a empezar apenas con esta línea, nos dijeron que la primera demanda iba a ser poca, 50 para el producto CA y 35 para el producto CB. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es agregar variantes a nuestro proceso. Entonces, primero vamos a crear nuestro producto CA y nuestro producto CB a partir del producto C. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es duplicar el producto C 2 veces y lo vamos a cambiar de nombre. El producto C1 se va a llamar producto CA y el producto C2 se va a llamar el producto CB. Una vez que ya le cambiamos los nombres, ahorita al ser una copia del producto C, si lo abrimos aquí, podemos ver que nos da un objeto verde. Entonces vamos a cambiar el color del objeto del CA a tener un color morado. Le ponemos aquí en editar propiedades 3D, material, y en material seleccionamos el morado. Aquí le ponemos aplicar, OK, y con esto ya tenemos un tipo de morado. Ahora vamos igual con el producto CB. Lo abrimos aquí en 3D. Esta ventana es la ventana de edición de los objetos en 3D para la simulación. Y el siguiente es un objeto amarillo. Entonces nos vamos aquí y lo ponemos aquí en amarillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a correrlo otra vez. Y como habíamos visto anteriormente, nosotros aquí tenemos lo que es una gráfica de nuestros trabajadores. Vemos que el trabajador 4 ahorita está corriendo al 100%. Entonces vamos a liberar un poquito la carga del trabajador 4. Ahorita el trabajador 4 está corriendo estas 3 operaciones. Entonces vamos a liberar tantito la carga y le vamos a decir que va a haber 2 trabajadores que hagan lo que hace ese trabajador. 2 trabajadores que van a estar trabajando en estas 3 estaciones. Entonces vamos a ver si ahora cumplimos con la demanda teniendo estos trabajadores. Fíjense cómo ahora ya se acabó toda la simulación y cumplimos con la demanda. Fíjense que nuestra demanda se cumplió hasta 1 hora antes de lo que nosotros estamos buscando. Entonces con esto nosotros podemos saber que si quisiéramos cumplir con la nueva demanda, necesitaríamos agregar un nuevo trabajador y con eso ya lo estaríamos cumpliendo. Pero ¿por qué quedarnos aquí? Igual aquí tenemos con Plan Simulation. Podemos observar cuál es el máximo que yo puedo tener de cada uno de esos. Este diseño de experimentos lo voy a poner Experiment Manager
y vamos a ver cuál es el máximo de lo que yo puedo producir de las nuevas variantes de producto. Entonces, ¿cuál es el máximo que nosotros podemos producir? Si se fijan, aquí tenemos un 402. Entonces, aquí tenemos un 404. Entonces, con eso nosotros podemos ver cuál va a ser nuestro máximo a la hora de estar haciendo nosotros la simulación. Ya nos vamos a mero abajo y nos dice, tu máximo de producción es 404 y lo alcanzas con esto de producción de A y con esto de producción de B. Ya nosotros tomamos el que nosotros queramos o nos convenga. En este caso voy a tomar el de 104 de A y 60 de B. Entonces aquí le ponemos 104 de A y 60 de B. Eso sería la máxima producción que podemos tener de los variantes de productos A y B. Entonces, con eso respondimos la pregunta de que si puedo meter variantes de mi producto y hasta cuánto puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Se evaluó la línea para ver si se podría cumplir con la demanda de las nuevas variantes de producto y con el diseño de experimentos se evaluó hasta cuánto podría llegar a producir sin cambiar la línea. Nosotros evaluamos la línea, pudimos observar que necesitamos agregar un nuevo operador. Si no se agregaba ese operador, no hubiéramos cumplido ni con la demanda que se nos dijo en un principio. Entonces, ya agregando un nuevo operador, podemos cumplir con la demanda hasta lo que vimos en el experimento. Entonces, vamos a responder la respuesta número 5, la pregunta número 5 que teníamos, que es cómo puedo responder mejor a la demanda cambiante del cliente. Entonces, vamos a trabajar con el mismo modelo de simulación que teníamos en Plan Simulation para que podamos visualizar los elementos que vamos a trabajar para poder responder esa pregunta de la demanda cambiante. Sabemos que tenemos retos muy fuertes en la industria, entonces tenemos que verificar esos retos. Vamos a dar inicio entonces. Diferentes recursos. En este caso tenemos aquí en la parte inicial teníamos trabajadores directamente colocados en operaciones, pero necesitamos que estas operaciones manuales empiecen a ser más automatizadas. Vamos a poner aquí un pequeño ejemplo de cómo podríamos trabajar en paralelo con una línea similar. Entonces, tenemos aquí esta misma línea, pero con elementos que van a trabajarse con AMRs o AGVs, buscar esa flexibilidad, entender esos proyectos rápidos, hacerlos ágiles y poder trabajar en diferentes iteraciones para lograr este tipo de simulaciones. Entonces, la demanda es más fuerte. Necesitamos empezar a trabajar con diferentes elementos que nos puedan mandar las tareas que vamos requiriendo. Por lo tanto, pues esas tareas que sean mediante las tareas a flotillas de los AMR. Por lo tanto, estamos integrando nuevas tecnologías dentro de las líneas de producción, hacer análisis comparativos entre la línea que teníamos antes con la nueva línea. ¿Qué nos va a dar y qué nos va a llevar eso? Pues empezamos a trabajar en diferentes planes de trabajo o planes de producción donde tengamos los mismos elementos a una diferente número de distribución aleatoria para poder trabajar y empezar a analizarlo. ¿Qué podríamos hacer? Pues es importante ir generando este tipo de simulaciones con el Bill of Process, de lo que vamos a estar trabajando, y sobre el Bill of Process, decirle al AGV, AMR, cómo se va a mover, qué tareas necesita hacer, en qué tiempos desde los setups que metimos directamente en las máquinas manuales, pues pasárselas a las máquinas que el mismo AGV sea el broker para que entienda todos los elementos que van a trabajar y los tiempos de procesamiento. Por lo tanto, le vamos indicando, necesito que manufactures en ciertas máquinas porque el nuevo producto va a tener diferentes procesos y quiero analizar que esas variantes vayan procesándose en diferentes estaciones. ¿Qué nos va a ayudar eso? Pues como está una simulación orientada a objetos, podemos empezar a incorporar nuevas máquinas, nuevos elementos o simplemente ir moviendo a una nueva estructura los elementos donde el mismo programa tiene que ir revisando cuáles son los caminos que vamos a estar trabajando. ¿Por qué? Porque tenemos que validar espacios, tenemos que ser rápidos, meter más utilización de los equipos que ya teníamos utilizados. Entonces podemos ir girando elementos que nos puedan apoyar a buscar nuevas soluciones en el punto de vista de las manufacturas que tenemos. Plan Simulation es el modelado de plantas mediante simulaciones discretas, junto a análisis de sensibilidad, que es el conocimiento que tú tienes, lo volcamos en esta solución, entendemos qué es lo que requerimos, orientación de objetos, y podemos empezar a colocar proyectos ágiles, el objetivo empresarial, que es lo que queremos como negocio, dirigirnos a esa meta, pero siempre ser flexibles y buscando optimizar los recursos que tenemos para que podamos adoptar nuevas tecnologías. Tenemos líneas que podemos sustituir por elementos que nos van a ayudar como los AMR. Entonces, empecemos a validar si con estos elementos podemos hacer esos análisis. Porque para poder llegar a un mundo cambiante, pues en esta temporada de VUCA, que es volátil, incierto y complejo y puede llegar a ser ambiguo, pues necesitamos modelar el sistema, analizar datos históricos, la simulación de escenarios y optimización de recursos. Porque Process Simulate es la solución de diseño, simulación y validación de los procesos. ¿Qué tenemos en esos procesos?
Tenemos la simulación de planta, tenemos ya validación de layout, perfecto. Necesitamos entender que todos esos datos discretos, estocásticos e información que nos dio importante Plan Simulation, hacerlo con los elementos que tenemos en la fábrica, modelos específicos de robots, personas, los equipos que tenemos, la interacción entre los equipos y la información del producto. Por lo tanto, el siguiente fase es la planeación de la producción, pero enfocado en el diseño, simulación del proceso, casar esos tres elementos importantes que tenemos en la manufactura, que es el producto, el proceso y los recursos, para empezar a validar todos esos procesos directamente en un entorno 3D, que nos va a ayudar la validación mecánica, robótica, la parte de empezar a ver la secuencia de agarrar la pieza, dejar la pieza, cuánto es el tiempo ciclo y si la línea está completamente validada para que pueda hacer el proceso completo o hacer un trabajo de reingeniería con lo que tenemos ya puesto en marcha y hacer nuevos cambios dentro de la línea. Metemos los datos de ergonomía y todo en un ambiente 3D, que nos va a ayudar a validar que el diseño, la construcción y el uso de los datos teóricos de métodos que teníamos en Plan Simulation están validados. Sobre eso, empezar a trabajar con control y empezar a validar toda la información del PLC para volcarla en este proceso de eventos cíclicos. ¿Por qué? Porque necesitamos buscar qué nuevas formas podemos incorporar estos elementos. Estos elementos es un sistema totalmente abierto donde tú puedes trabajar tu información en 3D, hacer estos análisis, los desarrollos de nuevos proyectos y empezar a comprobar que el producto que estás manufacturando estás en tiempo, forma y se hace con las especificaciones de la información desde el diseño. Y tenemos toda la administración de los recursos y el diseño de toda la infraestructura de la compañía. Tenemos un detalle más en específico y puntual de la validación de las líneas porque verificamos los procesos de fabricación con tareas humanas, procesos robóticos, automatización y pues ganamos la competitividad en el mercado de que podemos tener proyectos de este nivel enfocado a tener algún robot ya asegurado, entendiendo su comportamiento, hacemos los teachings, cargamos los elementos que necesita el lenguaje del robot, colocamos controladores para que podamos visualizar que se mueva de manera correcta. Tenemos el flujo de material, donde el producto entra, hace una apariencia, puedo tomar el material y colocarlo con recursos. ¿Qué recursos? Recursos que va a utilizar el mismo robot para el proceso, conveyors, mesas de ensamble, vallados de seguridad, elementos periféricos. Validamos que podamos llegar al alcance de los elementos, movemos esos productos con el flujo de material y la lógica de cada uno de los recursos, porque esa lógica se va volcando por objetos. Se vuelca la información de cómo va a fluir el producto. ¿Quién nos va a dar esas señales? ¿Cómo va a entrar el robot o la persona o la ergonomía a ese proceso? Validamos que el control pueda leer toda esa información y interactuamos con toda la celda y todo el producto. Por lo tanto, evitamos antes de cualquier entrada a la línea o una nueva línea, pues hacer el debugueo requerido para que las inversiones sean enfocadas simplemente en el montaje de estos elementos y no en el costo que nos puede implicar el poder reutilizar o hacer un análisis estático con elementos que no nos brinden ese dinamismo de certeza para poder evaluar los escenarios posibles y disminuir los riesgos. Por lo tanto, ya podemos tener una completa simulación del entorno y después, hacer el gemelo de lo real a lo digital, trayendo las señales y traemos la información muy puntual de esos elementos. Entonces, esto es Process Simulate. Process Simulate puede trabajar directamente en una plataforma Windows y aparte tiene la virtud de que podemos interactuar con el panel de control, empezar a hacer los seteos requeridos para ver cómo se va a visualizar todo el entorno y empezarse a mover el robot que podría hacer en ese instante del evento que va a realizarlo. Bueno, ¿qué factores deben considerar al seleccionar un robot? Pues bueno, tenemos diferentes tipos de factores, como puede ser capacidades, cargas, alcances, precisión, velocidades, adaptabilidades, tipos, formatos. Entonces tenemos una serie de robots que nosotros podemos cargar dentro del entorno y poder hacer un análisis dentro de la línea de proceso que tenemos. Vamos a enfocarnos. Esto es el ambiente de Process Simulate. Voy a mostrar rápido un ejemplo de lo que queremos llegar al punto final de nuestros webinars, nuestra serie, pero quiero que se queden con la forma, cómo puedo construir y cómo puedo validar todos esos procesos que yo tengo en mente dentro de mi piso de producción. Entonces, dentro de este escenario que nosotros tenemos, pues es un escenario que tenemos todos los elementos, desde productos, de las partes, hasta los recursos que vamos a estar utilizando, dentro de una interfaz que es totalmente 3D, que tiene toda la habilidad de Windows. Si nosotros hemos trabajado en Windows, pues va a ser muy fácil, porque podemos entrar en cada uno de los módulos que vamos a empezar a trabajar y analizar. De ahí tenemos la manera de cómo vamos a validar los procesos. Cuando tú construyes una celda, tienes producto, el proceso, porque tiene la información de cómo vas a armar el producto o desarmar el producto, y después con qué recurso lo vas a hacer. Vamos a darle correr a esta simulación. Cuando ustedes corren una simulación, hay dos maneras de poder simular. Tenemos una manera estándar y una manera en línea.
La manera en línea lo vamos a ver hasta la última parte del webinar, la última fecha que tengamos en la serie de webinars, pero en esta parte podemos nosotros empezar a validar un proceso desde que podemos nosotros ya interactuar hasta con la interfaz de los objetos, donde empecemos a colocar las indicaciones de qué queremos que haga el robot. Quiero validar estos elementos en tiempos ciclos, evaluación de eventos, donde ya tiene un programa cargado, moviendo material, colocándolo. Es un robot de paletización, entiende el primer programa, validamos que se mueva el objeto de la tarima, lo sense, ahora sí, el sensor bajo el conveyor, y vamos pasándonos a diferentes programas con una interacción, ya sea directamente desde la interfaz gráfica o desde la interfaz de simulación de panel. Pero este es el ejemplo más avanzado en la parte de simulación porque estamos haciendo análisis de evaluación de eventos y vamos a ir construyendo cómo podemos llegar a este punto de simulación. Entonces, vamos a construir esta celda para este webinar, la primera fase. Entonces, no se preocupen, pero que vean que esta es la manera de empezar a interactuar con los elementos y poder validar espacios, que no tengamos colisiones, validar los movimientos del gripper, los movimientos del robot, verificar que con esta base tenemos la altura suficiente para poder colocar los objetos. Entonces, tenemos cargas, tenemos elementos, información del robot que nos va a importar, ir validando. Entonces, cómo se comportan esos ejes de los robots para poder ir moviéndonos en los elementos. Entonces, como pueden ver, vamos a ir avanzando y va colocando cada uno de los elementos en el punto donde lo vamos a requerir. Entonces tenemos muchos elementos al momento de juntar todo, lo que es la parte robótica, la parte de ergonomía, la parte de señales, la parte de análisis de espacios, flujos de material, tiempos, en un mismo ambiente donde mucha gente puede trabajar en este proceso a la vez. Y eso es lo más interesante. Pero bueno, ¿cómo podemos construir esta simulación? Vamos a seguir pasando a las diapositivas para poder ir contestando eso. Entonces, en efecto, Process Simulate te va a poder ayudar a analizar y cómo escoger el robot correcto o tecnologías correctas para el tipo de proceso que vas a utilizar por eso mismo, porque puedes cargar desde bibliotecas el robot que necesitas con las características que vas a utilizar. Después, analizar que realmente sea factible poder llegar a recibir operación, analizar todos los riesgos posibles de colisiones, velocidades, aceleraciones, cargar un programa robótico y decirle cómo va a ser el lenguaje del programa y cómo va a interactuar en cada uno de los procesos, cómo vas a moverse. Entonces, sobre eso, flujo de materiales, ergonomía, seguridad, distribución de espacio, minimización de desperdicios, mejorar productividad y reducir costos, son elementos muy puntuales que vamos a poder dar como solución en esta solución. Pero, ¿cómo podemos medir ese impacto de robótica y de productividad y calidad de los productos de manufactura? Pues hay que construir una celda, validarla. ¿Cómo podemos validar y cómo podemos ir construyendo la celda? Pues tenemos de diferentes formas. Lo importante es, ¿esta herramienta la voy a utilizar como punto inicial para solucionar un problema? ¿O va a ser una solución que desde diseño ya tengo elementos trabajados donde yo voy a empezar a interactuar con esos elementos y validar de manera dinámica? Entonces, es entender dónde va a entrar esta herramienta. Esta herramienta te va a solucionar muy puntualmente cualquier tipo de enfoque. Muy bien, vamos a irnos a la solución. Vamos a arrancarla desde cero para que vayamos validando de cómo podemos construirla. Entonces entramos a Process Simulate. En este caso voy a utilizar la solución de Standalone, que es una solución que está fuera de un servidor. Entonces la misma máquina que tenemos instalado el Windows, pues bueno, va a ser nuestro fichero de datos para poder cargar información. ¿Qué tenemos? Tenemos la página de inicio de Process Simulate, tenemos diferente información que podemos utilizar en algún momento que tengamos dudas, qué nuevos lanzamientos, qué nuevos objetivos hay. Entonces tenemos diferentes cosas que podemos verificar, pero en este punto, pues bueno, vamos a validar que nuestra ruta, que en este caso va a ser Windows, tengamos la liga que vamos a utilizar donde está nuestro almacenado, nuestra biblioteca, y empezamos a traer y crear un nuevo estudio. Entonces, una vez que cargamos, pues necesitamos todos los elementos o productos que vamos a utilizar. Cargamos los elementos. eh, Muchas veces estos elementos, como vienen en un JT y apenas los vas a cargar, no están dados de alta. Entonces, hay que definir los elementos. ¿Cómo podemos definir el elemento? Pues bueno, hay que seleccionar dónde se encuentra el elemento, se selecciona la carpeta y aquí se declara el tipo de elemento que vamos a utilizar. En este caso, para poder hacerlo muy rápido, ya los doy de alta, ya tienen sus atributos y saben qué va a hacer cada uno de los objetos. Pero bueno, tenemos entonces el objeto de los productos a utilizar y los tenemos de una manera que vamos a poderlos acomodar de manera sencilla. ¿Qué tenemos? Si pueden observar en la parte de abajo, tenemos el Snap Pick Intent, Component Intent. Es la manera en que voy a seleccionar los objetos. Un objeto se puede seleccionar si le doy F12 de una forma de entidad o de componente y si le doy F11, ¿qué tipo de selección voy a tener? Entonces, where picket se selecciona donde estoy, el snap en la geometría lo va a seleccionar, on edge en un filo del elemento o cell of origin donde fue generado el objeto. En este caso, tenemos ya creados diferentes frames de trabajo para poder colocar los elementos de manera rápida.
Entonces son las buenas prácticas, hay que ir trabajando. Muchas veces diseño y simulación son cosas que se separan mucho, pues hay que buscar la manera de cerrar esa brecha con esas prácticas para poder colocar los elementos de manera rápida. Entonces tenemos diferentes maneras de visualizarlo, como pueden ver. Y aquí tenemos un cubo donde nos va a ayudar mucho a movernos en la interfaz. Entonces, como pueden ver, ya tenemos el elemento layout que nos va a ayudar a hacer eso. Pues, ¿qué necesitamos ahora? Voy a esconder un poco las partes. Entonces tenemos la referencia, este sería nuestro cero de la estación para poder trabajar y colocar los elementos, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos seleccionar el tipo de robot que vamos a utilizar. ¿Qué pasa? Tenemos diferentes maneras de poder crear y jalar un archivo. Podemos nosotros jalar el archivo directamente desde nuestro cliente que tenga la base de datos o nosotros directamente en Process Simulate, pues utilizar cierta información que ya está cargada en una biblioteca en la nube de Siemens. Entonces va a ser mucho más sencillo poder seleccionar los robots porque ya tenemos una biblioteca que podemos utilizar. ¿Qué podemos hacer? Entonces vamos a ver la manera de colocar los robots. Vamos a decir que vamos a trabajar con robot articulado, de ahí vamos a trabajar con un robot ABB y vamos a decir que tenga una carga entre 50 y 200. Entonces sobre eso quiero verificar qué tipo de robots hay. Y pues vamos a utilizar el primer robot que sería un IRB 660, 180, 315 que nos está dando una información para el valor que vamos a utilizar de 180 de payload y de alcance 3600. Entonces simplemente le das Download Robot Model y pues va a cargar el archivo. Entonces, al momento que ya tengamos esos elementos cargados, pues simplemente es seleccionarlo y darle mount a la herramienta y decirlo, pues, cárgame esa herramienta y móntalo. Entonces, vamos a colocarlo a la referencia de montaje con la referencia de la herramienta y ya está montado el robot. Si nosotros llegáramos a mover el robot en diferentes posiciones, pues se va a mover directamente con el gripper del elemento. Entonces, así vamos a ir construyendo los elementos, ir recolocando la información requerida. En este caso, vamos a acomodarlo de manera que no esté tocando ninguna parte del producto. Y en nuestra location, vamos a darle una posición más arriba. En esta parte es importante siempre tener las referencias, colocarlas, pero bueno, en este punto todavía nos falta acomodar bien la información. Entonces, pero pueden ver que ya podemos empezar a validar procesos. Ahora vamos a poner rápido, vamos a poner una operación, agregar una location antes y decirle, bueno, vete hacia arriba y en esta parte quiero que cargues esa información. Y del otro place, pues bueno, también quiero que hagas lo mismo. Quiero que hagas una antes y te muevas hacia arriba al momento de que vayas a llegar. Entonces ya tenemos dos locations, cargamos, bajamos, tomamos y nos movemos y bajamos. Entonces hay que validar la posición original. Entonces aquí ya como ya tenemos esa posición, nos podemos mover directamente con el robot. Podemos irnos a Path Editor, donde vamos a poder ver toda la información del camino del robot y nos posicionamos. Ahora sí, en la location que vamos a requerir. En esta parte, pues bueno, yo quiero que empieces en una posición más arriba al momento de moverla. Entonces ya una vez que se colocó, validamos el proceso y vamos construyendo. Y así a la vez vamos a ir cortando, pegando nuevas locations, validando de manera rápida el elemento. Y volvemos a correr. Entonces, aquí lo importante es dejar bien las referencias de pick and place, mover el robot, ir validando los elementos, las revolutas, los elementos con los que vas a interactuar. Por lo tanto, pues vas a ir validando cada uno de estos puntos. La importancia de crear una celda es que se lleven el mensaje que esto fue que en 20 minutos una buena parametrización y poder evaluar elementos que tengas en biblioteca puede ser muy rápido. Yo ya tengo construido la primera parte de mi camino. Entonces, una vez que tengas eso, pues puedes empezar a verificar cómo puedo aumentar la tasa de la producción con mis robots, medir la cantidad de productos terminados, verificar esa reducción de defectos, haciendo ciertos casos o escenarios que vamos a utilizar, inconsistencias, imprecisiones que tengamos, verificar el tiempo de ciclo o reducir el tiempo ciclo. Si estamos muy altos, pues mejorar el camino del robot. ¿Por qué? Porque tenemos que dejarlo en una posición ya inicial antes de que inicie el tiempo ciclo y validar los demás elementos. Con eso, pues mejorar la eficiencia de todo el proceso completo. Pero antes de entrar a esto, quiero que podamos visualizar un poco de teoría, porque la teoría nos va a ayudar a entender cómo esta digitalización, la madurez digital, cómo plasmamos este entorno y poder ser muy rápidos. Y después empezar a tener esas metodologías de trabajo para gestionar de manera pronta y dar respuesta a estas simulaciones. Entonces, primero necesitamos el análisis de línea, por eso vamos a utilizar Process Simulate, donde administramos y vamos a simular el proceso.
Ya vimos que construimos, trajimos los robots, seleccionamos el herramiental, pick and place es lo que vamos a manejar, pero ahora, ¿cómo voy creando esa secuencia? Pues entonces necesitamos habilitar toda la cinemática posible de los elementos que vamos a integrar, desde dispositivos, robótica, hasta el flujo de material. Entonces, es donde vamos a tener este entorno robótico y de ergonomía que nos va a ayudar a generar esas operaciones entendiendo las relaciones que existen en todos los recursos a utilizar en una celda robótica. Y una vez que tengamos eso, podríamos empezar a ya simular eventos, que serían nuestras sesiones últimas de estos webinars, para que podamos entender todo el contexto de lo que conlleva la simulación de Process Simulate. Entonces, vamos a enfocarnos a estas dos preguntas y empecemos a desarrollar esa simulación secuencia. Muy bien. Para eso, necesitamos observar cómo se ve nuestra información directamente en el entorno. Entonces tenemos un entorno 3D. De este lado tenemos el árbol de operaciones, donde nosotros estamos trabajando con este árbol, con ciertas operaciones que estamos administrando. Nosotros vamos a colocarlas y volcarlas al editor de secuencia. Tenemos una opción de qué queremos observar dentro de ese editor de secuencia y podemos ir validando la información que nosotros necesitamos. Entonces, si pueden observar, tenemos las operaciones, un compound de operaciones. Vamos a utilizar y almacenar esas operaciones para generar una secuencia. ¿Por qué? Porque hay tareas encadenadas que en este diagrama o editor de secuencia podemos observarlo en un diagrama de Gantt que nos va a decir el tiempo que vamos a necesitar para hacer ese análisis. Entonces tenemos una columna de customización, podemos observar diferente información dentro del entorno de Process Simulate, tenemos qué inputs, qué recursos, qué está corriendo en la simulación, qué transiciones van a ocurrir en un flujo de material. Entonces, cada operación o evento que está encadenado en una de las secuencias, vamos a observarlo y ver esos atributos y nosotros podemos ver esa customización dentro de qué recurso se va a utilizar, porque estamos hablando que una simulación va a requerir relaciones y esas relaciones es entender cómo la manufactura más el recurso va a utilizarse en un tiempo determinado y cómo lo vamos a observar en el diagrama. Y eso va a ser un análisis muy puntual de entender que estamos en el tiempo. ¿Y cómo movemos también el tiempo? El tiempo podemos irnos moviendo en intervalos que nos vamos a simular de tiempo real a un rate o una simulación mucho más rápida para poder eficientar el play de la simulación y verificar todo el entorno. Estamos entonces construyendo toda la cinemática de los elementos que estamos nosotros utilizando dentro del entorno 3D, validando así ya con herramientas que vamos a utilizar para validar caminos, si hay colisiones, si está libre, y eso lo podemos llevar de manera muy rápida y empezar a volver a ejecutar esas funciones que van a empezar a ajustar el diagrama de Gantt a las propiedades y atributos de cada una de las operaciones. Y como pueden ver, empieza a hacer la simulación y se empieza a ajustar los tiempos. ¿Por qué? Porque se hacen mejoras, cambios, se cambian tal vez el robot, ciertos atributos de velocidad, movimientos, que se vayan lineales, que sean circulares. Entonces vamos facilitando la simulación, calculamos el tiempo y podemos movernos en el tiempo para saber si antes o después hay mejoras. Entonces, viendo un poco cómo está la herramienta, haciendo consideraciones de cómo puedo yo utilizarla, que sabemos qué sequence, qué es el path editor, pues vamos a pasarnos a nuestra celda de trabajo que estábamos avanzando, que era un paletizado, una zona de trabajo. Pues vamos a hacer esos nuevos cambios e implementaciones y vamos a observar cómo construimos ese path, validamos rápido, verificamos de los recursos que tenemos dentro de la fábrica y sobre eso hacemos toda esta implementación del paletizado, en este caso de estas tarimas con estas cubetas que se están procesando. Vamos recordando que nosotros teníamos unos recursos directamente dentro de nuestra línea y pues teníamos también un robot Fanuc que habíamos importado de nuestra librería de Process Simulate y pues queremos analizar qué robot podría ser el más efectivo dependiendo de, primero, que sea físicamente posible o viable el análisis. Muy bien. Vamos a hacer nuestra primera operación. Vamos a irnos a operación, New Operation, y vamos a crear una operación genérica, en este caso, para empezar a hacer un análisis muy rápido. Generamos, nos va a pedir qué recursos, y aquí es donde entra toda la parte de relación. Seleccionamos el robot, por default va a detectar la herramienta que vamos a utilizar y damos Apply. Si nos vamos a propiedades en este punto, podemos observar que el recurso ya está asignado y dentro de un proceso. ¿Y qué tiempo? Todavía no analiza y verifica el tiempo. Ese es el tiempo que nosotros vamos a estar trabajando. ¿Yo puedo posicionarme a ese elemento directamente a este joint? No. ¿Por qué? Porque tengo que volverlo a asignar. Entonces, como ya creamos el primer camino, le damos robot 2 y le decimos operación y properties, recurso. Yo no quiero ya este robot. Ahora quiero el siguiente robot, que es este, y por default agarrar la herramienta. Esta es una simulación orientada a objetos, por lo tanto, vamos a validar que ahora va a ser este robot con ese TCP que va a seleccionarlo de esta pinza, ya se puede mover por todo el camino que generamos. Ya tenemos dos robots. Ahora vamos a validar el Rich Test. Y está en este punto, el punto 18, con este código de colores, observamos que ahora tenemos dos problemas. Entonces las restricciones de este robot pues, nos está generando un problema.
¿Qué vamos a hacer ahora? Por consiguiente, pues nosotros nos habían dicho que tenemos unos Razer ahí, unas bases ahí colocadas o listas para utilizar. Me dijeron que tenemos una de 1160, pues hay que verificar si con este robot o con el otro robot podríamos nosotros alcanzar. Tenemos una herramienta que se llama Smart Place y vamos a decir, primero hay que seleccionar cuál es el camino que nosotros queremos. Robot 1, Smart Place, verificamos, tengo un espacio de 200,000 y vamos a hacer un grid, 2 grids, y el valor máximo va a ser de 1160, que es el valor que vamos a utilizar para ver la altura si de nuestro nuevo Razer base que tenemos ahí lista para montar, pues nos sirve. Entonces damos el testeo y me dice que sí, que considerando todas estas vías con este robot y con la información que empezamos a cargar, yo podría utilizar este punto de referencia. Entonces ya me está validando en ciertos puntos donde yo sí podría hacer la operación. Entonces vamos a dejarlo aquí en medio para dejarlo y verificamos, le damos close y ahora sí, agarramos otra vez R1, finish test y tenemos todos los puntos de trabajo de manufactura listos para poder utilizar. Con esta información, bueno, podemos nosotros tal vez decir, ok, quiero traerme el elemento que vamos a requerir. Le damos Insert Component, le decimos qué base queremos, seleccionamos la base y la base está colocada. Entonces ya tenemos un análisis un poco más completo de poder analizar y verificamos ahora sí cómo se mueve el robot en todo este ambiente. Y como pueden ver, ya tenemos todo un camino completo de una simulación para un paletizado. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tenemos el compound y tenemos que nosotros establecerlo como la operación actual, pero no tenemos, y ya se viene, de hecho en el diagrama de Gantt ya estamos viendo calculados tiempos porque habíamos simulado, pero no tenemos nada en punto todavía cómo se tiene que hacer la secuencia. Entonces verificamos que primero la tarima, luego la hoja, movemos producto, movemos segundo, tercer producto, movemos hoja, movemos primer producto de arriba, segundo producto arriba, tercer producto arriba. Entonces esa sería la secuencia. Selecciono todos los elementos, les digo lígalos y me genera un diagrama de Gantt donde yo ya estoy observando toda la secuenciación. Ahora voy a mostrar ciertos productos para ver cómo se está viendo los movimientos, oculto los caminos. En este punto también oculto este camino que me va a estorbar. Y de igual manera, filtros, frames, quitamos y empezamos a simular y verificamos. Entonces tomo pieza, me llevo la tarima, dejo la tarima, me muevo nuevamente, voy a recoger la hoja, me llevo la hoja, en esa no hubo modificación, por eso se observa de esa forma. Me tomo el siguiente producto, lo voy a dejar, lo dejo. Si yo ya tuviera programado que me volvieran a colocar o se volviera a mostrar ciertos productos, bueno, yo podría ver cómo se está haciendo el pick and place de esos objetos. ¿Por qué? Porque yo tengo parametrizado en un teach pendant, que ahorita vamos a ver, esa información. Entonces, como ya sabe poses, sabe qué elementos, el gripper cómo se va a comportar con los productos, va a empezar a mover los elementos que está encontrando con esa información o referencia. En este caso, pues yo no tengo ese punto, entonces por eso estoy simulando y veo un poco en vacío. Pero ya está generando, me va a generar el primer tiempo, tiempo ciclo que me va a tardar en generar y el producto se puede mover. Y entonces yo estoy hablando de 58 segundos. Entonces, como pueden ver, fue ser flexibles, ser rápidos, utilizar esta tecnología, tener una madurez, seleccionar los objetos, esa librería, utilizarla para poderla proyectar en la simulación y con eso pues empezamos a validar la primera simulación que es la secuencia. Entonces vamos a presentar cómo se observa la revoluta y ya puedo verificar en los espacios. Yo por ahí todavía como no coloco el layout completo, pero yo tengo un layout de soporte y empiezo a verificar esa información. Entonces coloco todos los elementos y como puedo ver, si estoy dentro del rango, aquí tendría que tener cuidado, tendría que proyectar el vallado y verificar que no tenga colisión, mejorar el camino. Claro, es un camino muy rápido el que generé, entonces podríamos todavía afinarlo más, pero ya tenemos una respuesta pronta de cómo se observaría. ¿Qué podemos hacer? Pues Process Simulate Human tiene 5 temas muy esenciales para poder trabajar en esto, pues nos va a permitir una construcción de escenarios rápidos, escalables, sencillos, enfocados en el contexto. Eso es lo más importante. Siempre traer esa información que tú tienes en tu piso, contextualizarlo en este entorno digital, porque cada caso es diferente y tenemos retos diferentes, pero son muy similares. Por lo tanto, digitalizamos la fábrica, generamos estos retos y buscamos solucionar mediante la simulación secuencial, pues lo que son procesos manuales o procesos donde tenga que estar interactuando la persona. ¿Cuáles son esos 5 temas esenciales? Cuerpos humanos realistas, posturas muy rápidas, análisis ergonómicos, creación de simulaciones y capacidad inmersiva. Esos son los 5 temas esenciales que son los que vamos a estar trabajando. Lo interesante es empezar a trabajar con este ambiente 3D. La idea es que la solución nos va a permitir crear figuras humanas realistas con una base de datos de antropometría.
Esto nos va a ayudar a permitirte parametrizar el escenario de las personas con las medidas y proporciones específicas del cuerpo que va a estar trabajando dentro del proceso. Esto va a buscar que la apariencia también pues, nos refleje un realismo de las figuras humanas. ¿Cuál es la intención? Es representar a personas de todo el mundo generando de una manera muy rápida pues el human cuáles son los retos bajo ese contexto y criterio que nosotros debemos estar trabajando. Sabemos que la ergonomía no es solo cuestión de cumplimiento normativo o eficiencia operativa. En realidad tiene un impacto directo en la salud, seguridad y bienestar de las personas y lo interesante es que al mismo tiempo la productividad, sostenibilidad de las operaciones no se ven afectadas y buscamos mejorarlas. Entonces tenemos esta sinergia donde tenemos el balance óptimo con una herramienta que nos va a permitir esto. Por eso vamos a abrir con 2 preguntas muy importantes este webinar para poder enmarcar la importancia del análisis ergonómico dentro del entorno industrial y específicamente el uso de este Process Simulate Human. La primera pregunta es, ¿qué beneficio puede tener el análisis de ergonomía en la salud y productividad de los trabajadores? ¿Cuál es la base? La base es una base de datos con la cual podemos iniciar de manera muy rápida un estudio. Lo importante es seleccionar dentro de la base de datos antropométricos cercanos al estudio que se va a crear. Vamos a replicar lo que tenemos dentro de lo real a lo digital. Iniciamos con la selección de género. Después nos brinda particularidades de la selección de etnia, lo cual cambia la geometría de la forma de la cara, tonos de piel con diferentes apariencias, como colores de cabello, camisa, pantalón y ojos que se pueden personalizar para cada apariencia. Al final de todo, la apariencia te va a ayudar a reflejar ese significado de técnico, pues entender un entorno más cercano a lo real. Pero lo interesante es con la base de datos más las tallas antropométricas se va ejecutando estas reglas que necesitamos colocar dentro de cada cuerpo. Por ejemplo, encontramos la opción del mexicano. Entonces seleccionamos el mexicano, deseamos obtener la simulación con esta persona y tenemos todo el cuerpo completo. Pero si en dado caso solo quieres hacer un estudio donde tenga las manos, es también posible hacer. Entonces resulta muy útil evaluar rápidamente el problema de holguras, capacidad de agarre, opción si solo se desea crear una mano, derecha o izquierda o ambas para trabajar. Entonces, lo que significa posicionar una figura en Process Simulate Human, aquí observamos que la opción de diálogo de posturas con esta herramienta disponible nos permite establecer limitaciones de movimiento en las partes del cuerpo seleccionadas. Los parámetros de limitación, como modo postura, los métodos de predicción de postura varían en función de si una persona está sentada o de pie. Esto incluye definir si la persona va a apoyarse o inclinarse sobre la superficie, porque claro, una vez que se extiende para agarrar un objeto, no vamos a querer que colisione el objeto o la persona con todo el entorno de geometría. Entonces, aquí el modelo de simulación usará la predicción de posturas, funcionando en segundo plano porque proporciona una solución razonable sobre lo que haría una persona real bajo los parámetros de restricciones que hemos establecido. Por eso, como alternativa, tenemos biblioteca de posturas tanto del cuerpo completo como para las manos y puede aplicar para cargas o pesos a la figura para ver que este peso cómo influye al momento de movernos. Entonces podemos determinar esto y podemos marcar actualizaciones de fuerza desde la superficie de apoyo, cuando lo activamos, las fuerzas de apoyo de las manos, de las tareas cuando se actualizan, y con estas opciones de visualización útil, pues cuando comunicamos en condiciones iniciales de un estudio para los grupos de trabajo. Pero, ¿qué estándares internacionales se pueden considerar analizar en Process Simulate en este tema de ergonomía para celdas de manufactura? Para garantizar que un entorno de trabajo sea seguro, eficiente, sostenible, es fundamental basarse en estándares internacionales de ergonomía. Riesgos físicos y posturales en tareas reales de manufactura. Entre las pruebas que tenemos internacionales ofrece una solución, pues que vamos a mencionar algunas, como el NIOSH, que evalúa el riesgo en tareas de levantamiento de cargas, teniendo en cuenta el peso, la frecuencia y la posición del objeto. Pero si consideramos un estudio en OWASP, pues en esta parte analizamos posturas del cuerpo y las clasifica según el nivel de riesgo. Podemos categorizar también un análisis de test, que sería un RULA, y podemos estudiar posturas estáticas del cuerpo superior, ideal para operaciones manuales repetitivas. Con esto podemos construir y entender el de fatiga, que es el que estima el esfuerzo muscular sosteniendo a largo de tiempo pues, un proceso. De igual manera, carga estática o carga lumbar acumulada, la cual evalúan el impacto prolongando sobre las zonas lumbares. Y por último, para mencionar otro, el EWAS, que es el estándar europeo, que es el de los completos en esta parte de esa zona, que mide las fuerzas, las posturas, la repetitividad y carga de riesgo. Pero ¿cómo podemos crear una simulación de tareas? Esto lo podemos realizar con el apoyo de una herramienta de inteligencia asistida, que se llama Task Simulation Builder.
que es el simulador de tareas para nosotros en Process Simulate, la cual es otra forma de interactuar con el entorno, y aquí la idea es crear las tareas de cada movimiento. Así generamos todo el proceso. Entonces, a un nivel general, se define las tareas que se realizará por pasos. En este ejemplo que nosotros estamos observando, se inicia con la posición de inicio y después se selecciona la posición final en la ubicación particular del ambiente digital, considerando que la siguiente tarea es que Jack agarre el conector y vamos a verificar cómo Jack se estira para alcanzarlo haciendo todos estos movimientos de la tarea que nosotros asignamos con el Task Builder. Entonces, con esto definimos las tareas básicas mediante el asistente, logramos predecir los movimientos en función de las restricciones de la información antropométrica, contexto de los objetos en la celda de trabajo que serían necesarios para lograr esta tarea. Y en este escenario, como vimos, paso la tabla y podemos hacer un análisis de la parte de evaluación de rula. Pues aquí estudiamos la postura estática del cuerpo superior para operaciones manuales repetitivas y observamos cómo se va a observar Jack en esa misma tabulación. Y al mismo tiempo, pues hacemos la asignación con Jill, visualmente vemos la simulación orientada a objetos, podemos validar que no puede alcanzar, entonces podemos validar que en el ambiente digital la distancia que faltaría para hacerlo. Y como vemos, esto podría ser una situación un poco extrema, pero en retos que podemos presentar, entonces vamos a verificar, construir y trabajar con los involucrados, equipo de diseño, control y demás clientes que tengamos. Vamos a validar alguna modificación de la mesa de tijera, buscando considerar movimientos basculantes que no presente el producto, de otra manera de colocar presentarlo, validar tareas, verificar y lograr de forma eficiente que los stakeholders observemos todo el impacto y viabilidad de la mejora. Ya con la simulación verificamos si es posible y pues hacemos los cambios requeridos directamente con la gente de diseño y pues mejoramos nuestra simulación y nada, tuvimos que invertir directamente en los herramientales porque todo fue una validación digital, validando ya la parte de ergonomía. De estándares internacionales que podemos nosotros validar directamente dentro de la interfaz gráfica, que es Process Simulate, potencializado con Human, que nos va a ayudar a toda la parte de construcción del cuerpo, de validar manos, validar espacios, estática, la parte de fuerzas, y después a generar una simulación de tareas basado a qué tiene que hacer el paso a paso para poder hacer el trabajo. Por lo tanto, controlamos postura en tiempo real, podemos evaluar riesgos por fuerzas ejercidas, gastos energéticos, fatiga acumulada, evaluación de fuerzas de brazos y manos, solucionar las fuerzas para validar biomecánicamente las tareas y estimación de tiempos basados en movimientos como es el estándar MTM. Como pueden ver, es una solución bastante amplia. En esta parte vamos a ver cuáles son los desafíos más comunes de combinar robótica y ergonomía en un mismo diseño. Tenemos muchos retos y estos retos se vuelven muy complicados empezar a identificar cómo vamos a poderlos solucionar. Estos desafíos que tenemos en mercados nos piden flexibilidad, simpleza, colaboración, análisis de datos. Entonces, ¿cómo yo puedo empezar a adoptar tecnologías como Process Simulate para poder ser muy flexibles y rápidos para poder entender y contextualizar que nuestro producto, el flujo de material, podamos ser capaces de hacer este tipo de tareas? Pues antes, nosotros si vemos esta pequeña matriz en donde vemos que el eje o las coordenadas de las Y en flexibilidad, cómo tenemos que movernos y hacia la derecha, cómo la automatización está tomando el control de nuestros pisos, pero ahora el reto es flexible y autónomo, porque antes era fijo y manual, operaciones muy lineales, procesos muy manuales, donde la gente hacía su ensamble y pasaba el proceso, pero tenía que tener una secuencia bastante manual. Después, esa flexibilidad sí se empieza a tener, pero los trabajos son muy manuales. Está muy bien porque podemos evaluar ahora que la condición del trabajo no tenga ningún riesgo para las personas, que podamos trabajar con todo el personal que tenemos disponibles, mejorar el porcentaje de la disponibilidad del trabajador y que a la par esté en un lugar bastante tranquilo para trabajar. Después empezamos a verificar que necesitamos, sí, tener ciertos procesos muy fijos donde vamos arrancando el proceso, moviendo el producto y paramos el producto para que podamos hacer toda la automatización posible, dependiendo qué tipo de producto entra, qué tipo de componentes se tienen que ensamblar, entendiendo si tiene que cambiar el programa de lenguaje robótico o de automatización para que pueda ser funcional, aún siendo fijo, buscando esa flexibilidad. Pero es muy rígido el proceso. Entonces, con un sistema como Process Simulate, tenemos la capacidad de evaluar ergonomía, evaluar robótica, evaluar dispositivos de autonomía, empezar a colocarle información del proceso directamente del producto. Si tenemos ese motor y tenemos un sistema bastante abierto, pues podemos empezar a imaginarnos una planta totalmente flexible, pero que sea autónoma. Pero ¿cómo podemos ser capaces de evaluar esa flexibilidad y esa tecnología autónoma para poder tener en nuestro piso de producción este lugar donde queremos llegar al futuro? Buscarse más inteligentes y autoajustables. Y vamos enseñándole al robot puntualmente cómo mover las cosas. Tenemos ya el contexto, entonces, el 3D, información del producto, información de la posición, y ahora empecemos a validar cómo mover el material. Ya lo validamos de forma manual dentro de Process Simulate y nos va a dar un tiempo ciclo. Pero ¿qué pasaría si empezamos a aplicar tecnología de inteligencia artificial como
ciertos partners que tenemos dentro de la solución, como es RTMinds, que es el motor de esto, empieza a analizar totalmente digital y que él tome las decisiones. Entonces el robot, utilizando todo lo que es la configuración digital, observa la cámara, toma una decisión de qué producto sujetar. Habíamos dicho la posición de esa location o esa posición donde tiene la representación de orientación y posición el producto. Entonces el robot sabe cómo está ubicado dentro del contexto, porque tenemos una cámara de profundidad. Con esto, el robot busca tomar la fotografía, entiende digitalmente dónde está ubicado, porque de forma aleatoria se crean esos productos y vamos haciendo el pick and place de los elementos. Por lo tanto, en tiempo real, con ayuda de hacer el análisis digital, podemos sacar el rate y de cuánto tiempo nos estamos tardando en poder vaciar un bin con ciertas restricciones o con cierta configuración inicial. De esta forma, como lo habíamos dicho, ¿cómo podemos lograr una fabricación totalmente flexible y autónoma? Pues tenemos el motor. Empezar a construir estos modelos digitales, empezar a generar estos escenarios hipotéticos y empezar a hacer estas simulaciones para validar cuánto tiempo nos duraría y cómo puede ser el mismo sistema capaz de mover el material por sí solo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues los movimientos de los trabajadores era hacer todo esto manual. Ahora, lo que vamos a hacer es que el proceso se digitalizó, se enseñó en Process Simulate la simulación, se evaluó que podíamos llegar al sistema y empezar a generar toda la simulación que necesitamos para generar este proceso. Ahora, con Process Simulate es detectar directamente con RTMinds, entender cómo están todos los procesos y todos los objetos y recursos dentro de la simulación y entendiendo cómo está la arquitectura o el diseño del producto, pues él mismo recalcular las posiciones para que no tengamos ninguna colisión. Por lo tanto, como si buscamos una fábrica digital y queremos ser flexibles, autónomos y lo más rápido posible, pues empezar a trabajar con esta hipótesis. ¿Cómo Process Simulate me puede ayudar como motor para generar estas celdas totalmente independientes, pero que sepan cómo va a ser el movimiento del material? Tenemos líneas, tenemos procesos muy puntuales que van dando una directriz de un flujo de material, pero se vuelve muy complejo el ser rápidos y flexibles dependiendo la demanda que tengamos por este mundo totalmente volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, con el contexto que tenemos de los recursos, los procesos y la manufactura, podemos lograr, pues, tener una fábrica totalmente autónoma y flexible. Entonces, vayamos a ese camino, los invitamos a que sigan utilizando, entendiendo, explorando Process Simulate como una herramienta de planeación directamente de la manufactura digital, entender el contexto y empezar a adoptar esas tecnologías de manufactura, también de la parte de administración del ciclo de vida del producto, para poder controlar todos los elementos que tenemos en un ambiente digital, que en el piso de producción es tan complejo, tantas tecnologías, tantos lenguajes. ¿Cómo yo puedo hacerlo más rápido y flexible? Pues con un motor que te pueda administrar toda esa información, te pueda planear y pueda tener esa conexión entre cada uno de los sistemas y podamos hacer análisis totalmente, pues, factibles. Entonces, veamos a Process Simulate como ese elemento donde podemos converger robot y personas, buscando lograr ser esa parte de ser flexibles y autónomos. Muchas gracias por este tiempo. Y gracias.